Soy Roxana Yepes Gerón, doctorante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y junto a la doctora Julieta Flores Michel y la doctora Dinora García Retes presento una investigación sobre educomunicación digital para la conciencia ecosistémica, apropiación en los manglares de Veracruz. Para contextualizar, los manglares constituyen la base socioeconómica de muchas comunidades pesqueras, tienen un valor sustancial ecosistémico, son filtradores de contaminantes, previenen la erosión, apoyan al cambio climático, protegen contra inundaciones, huracanes, desastres naturales y en él se refugian cientos de especies en sus estados primarios. Se encuentran seriamente amenazados por causas naturales, pero las más impactantes son las antropogénicas. Y en América Latina y el Caribe representan cerca del 26% del total de los manglares del mundo. Más de 1.4 millones de pescadores a escala mundial dependen de este ecosistema y el 50% de manglares está en riesgo de colapso para el 2050. Se encuentran contenidos en la Agenda 2030 de la ONU en dos de sus objetivos de desarrollo sostenible, que son el 13 y el 14. Y respecto al área de estudio, bueno, se llevó a cabo en el municipio de Tecolutla, en el estado de Veracruz, México, la cual es una zona importante de transición de ecosistemas marinos y terrestres y está caracterizada por sus manglares, por su actividad turística y también por su actividad pesquera. Está en la región Totonaca, en la zona norte del estado de Veracruz, frente a las costas del Golfo de México. Y el objetivo general de este estudio es analizar estas estrategias de educomunicación digital que son implementadas por la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Marina y Recursos Naturales respecto al análisis del formato y el lenguaje de esta comunicación referente a manglares, contrastándolo con los hábitos y las necesidades de apropiación tecnológica de la comunidad pesquera de Tecolutla, Veracruz. Y bueno, la relevancia de esta investigación radica en la identificación de una brecha crítica entre la educomunicación institucional y la realidad digital de las comunidades costeras de Veracruz. Esta investigación se justifica por la necesidad del rediseño de las estrategias de comunicación ambiental en zonas costeras de Veracruz, como en Tecolutla, y los hallazgos demuestran que la protección del manglar responde actualmente a un esquema de cumplimiento que es normativo y que es de prevención de sanciones, lo cual evidencia una brecha en la construcción de una conciencia ecosistémica que sea profunda. Este estudio se fundamenta en la teoría del cambio social y en la teoría de alfabetización mediática e informacional. Y bueno, respecto a la metodología, la presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo interpretativo de alcance no experimental y corte transversal. El periodo de recolección de datos comprendió desde noviembre del 2024 a noviembre de 2025 y bueno, esto permitió analizar tanto la producción reciente de los contenidos digitales de las instituciones, como también las percepciones y las prácticas comunicativas actuales en la comunidad de pescadores en Tecolutla. Esta estrategia metodológica se basó en la triangulación de fuentes y técnicas cualitativas con el propósito de contrastar el mensaje institucional con la percepción de la audiencia. Se empleó entrevista semiestructurada, fueron grabadas de manera individual, registradas en video, transcritas de manera íntegra y bueno, se complementaron con notas de campo con la finalidad de preservar el discurso y el contexto de las respuestas de los pescadores. Respecto al contenido digital institucional, se elaboró una matriz de codificación cualitativa para el análisis de las unidades seleccionadas. Para la interpretación de ambos contenidos se utilizó el software especializado en vivo. Y
Respecto a los resultados, la conciencia ecosistémica profunda en los pescadores libres fue nula. En el caso de los pescadores que cuentan con un permiso como operadores turísticos para paseos en lancha de manglares, el resultado el resultado fue una conciencia ecosistémica profunda. Y respecto al uso de la tecnología, en toda la muestra pues fue del 100%, todos usan la tecnología digital, los celulares. La motivación para la no tala de manglares en el caso de los pescadores libres pues es el miedo a la multa y a la sanción. Y en los pescadores regulados por la Capitanía de Puerto para su operatividad como prestadores turísticos fue el miedo a la sanción, pero también el miedo, también la conciencia ambiental. Y respecto al reconocimiento institucional, en el caso de los pescadores libres fue nulo y de los pescadores regulados fue variable bajo. Existe una desconexión entre pues, el rol de los promotores de información, en este caso las instituciones. Y el 44% del contenido de la Semarnat fueron políticas de alto nivel, de restauración y del rol del cambio climático. De la Profepa el 32% fue un cumplimiento normativo y vigilancia, con énfasis en clausuras e inspecciones y de protección de especies tanto de humedales como de manglares. De Conavio fue de un 24%, referente a herramientas, técnicas, monitoreos, guías especializadas, cartografías, restauración y bueno, esta distribución temporal indicó que el 55% de todos los contenidos que fueron publicados se realizaron en el mes de enero a junio de este año 2025. Y las características de los contenidos digitales de manglares muestran que el 50% fue con un lenguaje divulgativo, el otro 50% fue con un lenguaje técnico o legal. El 100% del contenido fue un canal unidireccional. No existió un canal de apropiación local y el enfoque temático en multas fue de un 10%. Y bueno, la conservación del manglar pues no depende solo del acceso a la información, sino también depende de procesos de apropiación social. Los hallazgos de esta investigación sugieren que la conciencia ecosistémica pues no emana únicamente del acceso a datos técnicos o información ambiental, sino a procesos de apropiación cultural, de una capacitación situada referente al contexto específico, la cultura, la tradición y la historia de la comunidad. Se observa que existe una brecha de mediación entre las narrativas institucionales y, bueno, las dinámicas de comunicación cotidiana de los pescadores, quienes pues interactúan principalmente en ecosistemas digitales que son comunitarios. Estos hallazgos coinciden con las teorías de comunicación para el cambio social y alfabetización mediática e informacional, las cuales sostienen que solo mediante una comunicación que sea horizontal, pues se puede fortalecer el vínculo identitario, en este caso del pescador y de su entorno. Y bueno, esta conexión es vital, pues reconoce que debe existir una interdependencia sistémica. La preservación del manglar pues es la garantía de la productividad biológica y de la actividad pesquera, transformando la participación en un compromiso activo con el territorio. Y bueno, para concluir, pues se concluye que existe una oportunidad para fortalecer la gestión ambiental a través de la educomunicación digital situada. Si bien el marco normativo actual ha establecido una base de cumplimiento que por supuesto reduce prácticas ilegales, los datos sugieren que la sostenibilidad requiere instalar pues hacia una apropiación social, transitar hacia una apropiación social de los valores ecosistémicos, la cual se construye mediante procesos formativos contextualizados
se observa que la eficacia de la protección del manglar se potencia cuando el pescador integra la importancia de la ecosistémica, integra esa importancia ecosistémica como zona esencial para el ciclo de vida de las especies comerciales que posteriormente él pesca. Y en este sentido, la conectividad digital detectada se presenta pues como una herramienta estratégica para poder subsanar esta desconexión con los canales comunitarios. El estudio propone que al fomentar un vínculo identitario es posible evolucionar hacia modelos de corresponsabilidad ciudadana en la zona costera central de Veracruz. Y dada la naturaleza exploratoria de este estudio, resulta imperativo que futuras investigaciones evalúen la efectividad de prototipos que sean diseñados para plataformas de mensajería instantánea, esto con el fin de que se pueda medir de una manera cuantitativa el impacto en la reducción de prácticas de degradación de los manglares y en la valoración del capital natural. Y como ha señalado la doctora Musonda Mumba, secretaria general de la Convención Ramsar, la clave del éxito radica en entender nuestra unión con estos ecosistemas. Los humedales y las personas están entrelazados de forma inseparable. Restaurar y proteger estos sitios no es solo una acción ambiental, es salvaguardar nuestra propia identidad y bienestar futura. Lograr que el pescador reconozca esta interdependencia es el primer paso irrenunciable para asegurar que el manglar siga siendo en su voz y en su práctica el corazón del litoral veracruzano. Gracias.